De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente buenos días. Muchas gracias por acompañarnos al webinar del día de hoy. Mi nombre es Alicia Cavazos, soy especialista en la tecnología de control de movimiento y el día de hoy les voy a presentar nuestro simulador de máquinas CNC llamado Sinutrain. Bueno, para empezar, ¿cuál es la función principal o cuál es el objetivo de este simulador Sinutrain? El objetivo del Sinutrain es poder soportar a nuestros usuarios para que puedan cumplir los retos que nos está demandando actualmente el mercado. Englobando estos retos en algunos pilares que tenemos aquí en la pantalla, podemos ver que el primero es el tener nuestro producto siempre disponible en el mercado y en el menor tiempo posible. Todo esto siendo flexibles, teniendo procesos flexibles, aterrizando la flexibilidad. Por ejemplo, en nuestro entorno de máquinas de herramienta, podemos ver que el ser flexible significa el poder fabricar la mayor cantidad de productos en la misma máquina, el tener esa facilidad de hacer cambios en la operación. Todo esto cuidando siempre la calidad que necesita el producto final para que se entregue a nuestros clientes. Y claro, sin descuidar la parte de la eficiencia de nuestros procesos. El tener un proceso sano y eficiente, todo esto englobado mediante en un entorno de seguridad. De seguridad siempre buscando tener el menor número de accidentes, ya que reduciendo el número de accidentes es como nosotros vamos a cuidar a nuestros operadores y vamos a cuidar nuestras máquinas, la vida útil de las máquinas, de las herramientas. Entonces, con esto ustedes también pueden preguntar cómo es que Sinutrain me va a apoyar a hacer los procesos más productivos o surgen más interrogantes. Por ejemplo, ustedes se pueden preguntar cómo es que voy a tener una máquina disponible con un simulador, cómo es que yo voy a poder entrenar a mi personal operativo o si yo estoy en una universidad, cómo voy a entrenar a los estudiantes para que lleguen a la industria ya capacitados, para que lleguen con las facultades de poder operar una máquina CNC. También muchas veces podemos pensar, bueno, si voy a estar trabajando con un simulador, ¿en qué me beneficia o cómo es que voy a haber aterrizado el beneficio si yo tengo una máquina bastante especial que hace un maquinado pues bastante complicado, que necesito un gran número de ejes o que tiene ciertas compensaciones que yo tengo que revisar? ¿En qué me beneficia? ¿O en qué me beneficia simplemente en mi trabajo día a día, en donde yo quiero probar un nuevo desarrollo que ya publicó Siemens, la nueva versión de Sinumeric Operate? ¿Cómo es que me beneficia? ¿Cómo lo puedo yo probar? ¿Cómo puedo ver las ventajas que realmente voy a tener en la planta? La respuesta a estas interrogantes es el simulador Sinutrain o son las funcionalidades que nos presta Sinutrain, ya que este simulador es un simulador que lo que pretende es que tengamos una interfaz uno a uno en nuestra computadora. Es decir, que en nuestra computadora yo tenga una estación de trabajo lo más parecido a la máquina que tengo en piso. Esto es para que nosotros tengamos una estación de programación adicional. Esta estación de programación nos pueda servir tanto para la creación como para la verificación de programas pieza. Entonces, con esta verificación, modificación de programas, yo pueda llevar un producto pues ya más revisado para hacer el proceso más eficiente. También el Sinutrain nos da la posibilidad de tener opciones de capacitación, ya sea capacitación en planta a personal operativo o capacitación a estudiantes. Y claro, también tenemos la posibilidad de probar las nuevas funciones que se van liberando en nuestros controladores NSD Sinumeric. Esto es porque el Sinutrain simula tal cual el entorno de Sinumeric Operate. Esto quiere decir, si nosotros vamos liberando una nueva versión de Sinumeric Operate, vamos a tener una nueva versión de Sinutrain en donde el entorno sea pues bastante similar, o sea, totalmente parecido al que tenemos en una máquina real. Por ejemplo, si tengo el Operate 4.8, vamos a tener una versión de Sinumeric 4.8 con las mismas funcionalidades liberadas.
Ahora, posicionando un poco la solución de Sinutrain dentro de nuestro portafolio, la estamos posicionando como una solución de mediano rango. ¿Por qué de mediano rango? Esto es porque nosotros tenemos un controlador más básico, que es el Sinumeric 808, y este controlador, perdón, tiene a su vez un simulador ideal para la computadora, pero es un simulador pues un poco más básico. Entonces, de ahí, si nosotros tenemos una máquina con un controlador Sinumeric 828 o Sinumeric 840, nosotros podemos realizar alguna simulación de maquinado mediante el Sinutrain. Pero esta solución tiene una solución un poco más compleja que lo podemos ver con Virtual Machine, el entorno de Virtual Machine. Este entorno se complementa con paqueterías de nuestros compañeros de software y la diferencia que tiene con Sinutrain o el agregado es que además de que tiene la simulación de nuestro programa pieza, aquí pueden ver una pequeña pantalla del maquinado, también tenemos la simulación de la mecánica, a diferencia de un Sinutrain que únicamente está simulando el maquinado, los movimientos de la máquina, pero sin mecánica. Ahora, resaltando un poco las ventajas que tenemos con este simulador, tenemos que es una solución de bajo costo con la que buscamos optimizar nuestros procesos. Es decir, con esta solución pues buscamos tener un mejor producto, ya sea con un menor tiempo de ciclo o un producto con un mejor acabado, qué sé yo. También podemos tener la posibilidad de tener una plataforma de entrenamiento uniformada, una plataforma a mis operadores, ¿no? La forma en la cual yo le dé el curso sea lo más similar a lo que se van a encontrar en el piso, ¿no? Porque muchas veces si el simulador difiere al momento de que ya estamos en la máquina real, no encuentran las funciones o bueno, se complica un poquito más. Entonces aquí con la parte de entrenamiento realmente vamos a tener las mismas funciones, los mismos atajos, por así decirlo, que en una máquina real. También estamos dando un valor agregado con la parte de planeación de la producción, ya que sin necesidad de interferir en la máquina real, nosotros podemos hacer pruebas de cuáles son las posibilidades de maquinado, hacer pruebas con nuevas herramientas, modificar las características de la herramienta y ver en qué nos ayuda para producir la máquina, la pieza final. Y también este simulador nos ayuda totalmente con presentaciones un poco más profesionales, presentaciones ya sea una producción, una presentación operativa hacia el gerente de la planta o puede ser una presentación de ventas, ¿no? Cuando yo quiero mostrar los principales highlights de una nueva versión de Sinumeric, puedo utilizar este simulador y demostrarlas. Aquí tenemos también otra forma en la que trabajamos con el Sinutrain. Es si nosotros ya contamos en planta con un postprocesador, podemos cerrar el loop o podemos completar la forma de trabajar con este simulador. ¿Por qué? Porque aquí al momento de que nosotros tenemos ya el código G que viene de nuestro postprocesador, una opción es ingresarla tal cual a la simulación completa de CAD. O sea, ya en la simulación completa de la máquina, realizar, ver los movimientos, ver cómo se va a comportar. O la otra es que al momento de que ya tenemos nuestro código G del postprocesador, nosotros lo podemos ingresar sin ningún problema en el Sinutrain. Entonces, el Sinutrain también nos ayuda a correr ese código del postprocesador y ver en primer lugar si es un código completo, si realiza el maquinado que estamos buscando y en segundo lugar podemos ver si hay alguna opción para mejorar este código, si nosotros podemos eliminar alguna línea o simplificar alguna línea para poder reducir nuestro tiempo de ciclo. Y englobando las ventajas o las aplicaciones que tenemos con el Sinumeric, podemos ver ventajas tanto en la preparación del trabajo. Esta preparación se refiere a nuestro trabajo día a día con las máquinas. Esto es ya que tenemos la máquina totalmente disponible, en todo momento la máquina disponible para hacer pruebas, ajustes y es una máquina que es uno a uno, la máquina con la estación de operador, lo que nos da como resultado un incremento en la productividad.
En la parte de capacitación o entrenamiento, pues también nos da bastantes ventajas, ya que tenemos una estación de entrenamiento a la medida. Es decir, si yo voy a tener una máquina de 5 ejes, puedo tener una estación de entrenamiento de 5 ejes también para mostrar todas las ventajas y todas las posibilidades que tenemos ahí. En cuanto a los fabricantes de máquinas, también tenemos bastantes ventajas desde la parte de la venta de la máquina, cómo pueden presentarle al cliente de una manera más atractiva su máquina que viene con un controlador CNC de la marca Siemens, y también podemos apoyarles en el hecho de tener la máquina disponible antes de tiempo, ¿no? Reducción de tiempos de ingeniería. Esto es, por ejemplo, en el momento en el que la máquina sigue en una producción y siguen revisando detalles mecánicos, algún montaje de servomotores, lo que sea, etcétera, el programador del fabricante de máquinas puede tener ya disponible la máquina y puede empezar a hacer pruebas de las posibilidades de piezas que va a poder maquinar esa máquina. O sea, puede empezar tanto a trabajar como empezar a venderla antes de que la máquina incluso esté terminada. Y pues bueno, todo esto también impacta a nuestros departamentos de ventas, ya que al tener este simulador disponible, pues podemos demostrar de una manera más tangible las ventajas, las opciones que tenemos. No es lo mismo simplemente ver tal vez un folleto o tal vez alguna presentación que ver realmente cómo se comporta el simulador o cómo se comporta la máquina al presionar los botones que tiene, ¿no? También aquí cabe mencionar que cuando el uso del software no es un uso que se le va a dar bastante amplio, nosotros podemos tener una versión básica del software y esta versión es totalmente gratis. Entonces, con esto es que nosotros vemos al Sinutrain como una excelente opción, tanto en el trabajo día a día como en la parte de capacitación, en fabricación de máquinas como en ventas. Vemos que es una excelente opción, una excelente plataforma para poder soportar a los usuarios con cualquiera que sea el foco que vaya a tener sus actividades. Ya entrando un poquito en materia, aquí tenemos cómo se ve la interfaz del Sinutrain. Más adelante les voy a describir ya cada uno de los menús y cada uno de los botones, pero bueno, básicamente aquí les quería mostrar que en la parte superior tenemos un menú, bajo el menú tenemos la parte de Overview, y en el overview tenemos tanto las máquinas con las que hemos trabajado ya, las máquinas que hemos abierto anteriormente, como en este cuadrito color gris tenemos las posibilidades de trabajo, ya sea abrir una nueva máquina, importar una nueva máquina, etcétera. Y en este cuadrito que tenemos aquí en la parte inferior, vamos a ver la descripción de la máquina que se tiene seleccionada en el momento. Normalmente la descripción, si es una máquina hecha a la medida, pues va a ser la descripción que le puso el autor, o en el caso de las plantillas, en la descripción vamos a encontrar cuántos ejes tiene la máquina, cuántos ejes geométricos tiene la máquina. Al momento de que nosotros ya abrimos una de estas máquinas, la siguiente pantalla o la interfaz que se muestra para el usuario es esta que vemos aquí, en donde el menú sigue habilitado aquí en la parte superior. Bajo el menú ya tenemos la pantalla de la máquina, que es tal cual, ya sea con la que estemos trabajando en campo, o si seleccionamos alguna máquina de los templates, va a ser una máquina con el número de ejes y aquí vamos a poder interactuar con ella. Aquí está muy padre, es muy importante. Esta parte que vemos aquí en la parte inferior, que es el MCP o Machine Control Panel, es un MCP, está simulando el MCP, pero sí tiene funcionalidades. O sea, al momento de que nosotros vamos a presionar estos botones, vamos a poder visualizar las acciones aquí en la pantalla. Igual estos botones de la parte lateral son botones que normalmente tiene un panel clásico de Sinumeric, y en el simulador estos botones también funcionan. Ahora se los muestro. Ahora nada más vale la pena aclarar la parte de licencias. Como les comentaba, la versión de Sinutrain básica es totalmente libre. Ahora, si les estoy comentando que es totalmente libre, ¿por qué empiezo a meter el tema de las licencias, no? Esto es porque, a diferencia de otros softwares que manejamos en Siemens, el Sinutrain
no caduca. Es decir, cuando nosotros instalamos la versión básica de Sinutrain, no es que al mes de que tengamos instalado el Sinutrain deje de funcionar. El software va a seguir funcionando. Sin embargo, si nosotros vamos completando este software básico con algunas de las licencias, vamos a tener más funcionalidades liberadas. Con la primera licencia de Sinutrain, se liberan todas las posibilidades extra del software, que son, por ejemplo, el hecho de poder introducir una memoria USB a la computadora y de que esa memoria USB se lea directamente desde la máquina que estamos simulando el Sinutrain. Eso lo podemos hacer únicamente con la licencia. Entonces, si nosotros hacemos un cambio en el programa pieza y después nos queremos llevar ese programa pieza en USB a la máquina en el piso, es necesario adquirir esta licencia. De otro modo, vamos a hacer las modificaciones y después tendríamos que ingresarlas de manera manual en la máquina. Otra de las posibilidades que se tienen con esta primera licencia es la posibilidad de importar y de exportar las máquinas, más templates, aparte de los que ya tenemos definidos por default por Siemens, tenemos la posibilidad de crear más plantillas para compartir con nuestro equipo de trabajo. Entonces, esto también requiere una licencia. Y finalmente, la otra licencia que vemos aquí arriba, que dice Sinutrain Archive, es una licencia que nos brinda la posibilidad de cargar un archivo de respaldo de una máquina real. Esto es que al momento de que cargamos el respaldo en nuestro Sinutrain, vamos a jalar o vamos a traer tal cual las características de nuestra máquina real hacia la computadora. Entonces, en caso de que se requiera hacer esa opción, se necesitan las dos licencias. Si no necesitamos trabajar con archivos de respaldo, únicamente sería la licencia básica. Y bueno, también aquí haciendo un compendio de las versiones que manejamos de Sinutrain junto con su compatibilidad de Windows, pues tenemos lo siguiente. La versión que tenemos ahora para descarga, por decir la versión más antigua, es una versión de Sinutrain para Operate, versión 4.4, edición 3. Entonces, esta versión de Sinutrain es ideal para los usuarios que tienen en sus máquinas versiones de 4.4 o inferiores. Con esta versión pueden trabajar. Esta versión, al ser la más antigua que tenemos ahorita para descarga, aquí sí funciona con versiones de prueba. Es decir, aquí no tengo la versión básica liberada, sino que descargo la versión de prueba del Sinutrain y voy a tenerla habilitada por un periodo de 30 días aproximadamente. Entonces a los 30 días se deshabilita y ya te va a empezar a pedir que le ingreses una licencia. Igualmente, como es la versión pues anterior que tenemos de Sinutrain, únicamente corre en Windows XP o Windows 7. A partir de la versión de Sinutrain de la 4.5 edición 3, ya tenemos la posibilidad tanto de bajar una versión básica, ya que no caduque, como de correrla en versiones de Windows superiores. Ya tenemos todo soportado para Windows 8.1 o incluso para Windows 10. Es el mismo caso con las versiones 4.7 y 4.8. Ahora, los idiomas que manejamos son por estándar, por default, son estos idiomas, es chino, inglés, francés, alemán, italiano y español. Entonces, por la parte del idioma estamos cubiertos. En caso de que se necesite algún idioma adicional, se puede instalar posteriormente. Aquí también vale la pena mencionar de las versiones de Windows, dependiendo del tipo de Windows que tengamos en nuestra computadora, tenemos algunas restricciones. Entonces, cuando vayamos a seleccionar o vayamos a instalar la versión de Sinutrain, vale la pena revisar las especificaciones puntuales de la versión. Aquí, si pueden ver, tengo en esta lámina la página de CNC4U. En esta página de Siemens CNC4U, nosotros ingresamos al sitio global y podemos descargar el instalador del Sinutrain. Entonces, al momento de que nosotros vamos a instalar, por ejemplo, una versión 4.7, selecciono la versión 4.7 y ahí nos va a mostrar cuáles son las características del Windows que soporta. Es decir, por ejemplo, si tengo una versión 4.7 y la quiero instalar en Windows 10, te dice, bueno, sí la puedes instalar, si es compatible con Windows
10, pero ojo, tiene que ser una máquina, tiene que ser una configuración de 64 bits y las versiones móviles, la versión mobile y mobile enterprise no están soportadas. Esto quiere decir que al momento de que nosotros queramos iniciar la instalación y tenemos una versión de 32 bits o una versión mobile, seguramente vamos a tener ahí problemas con la instalación y al final no se va a poder concluir de manera exitosa. Entonces, les recomiendo igual, cuando se va a descargar, ahí en automático le salen nada más los requisitos, nada más se cercioran de qué versión tienen de Windows en su computadora y listo. En cuanto a hardware, los requerimientos básicos son los siguientes. Ya que estamos corriendo un entorno gráfico en la simulación, pues necesitamos requerimientos mínimos en un procesador. Por ejemplo, aquí necesitaríamos un procesador mínimo de 2 GHz y que tenga una memoria RAM, la computadora, de 4 GB mínimo. También que tenga disponibilidad en disco duro. Puede ser el espacio máximo que utilice el Sinutrain, dependiendo de todas las opciones que le habilitemos al momento de la instalación. Puede ser que nos consuma de disco duro un total de 3.3 GB. Entonces, es recomendable que revisen, que cumplan con estas características principalmente. En cuanto a la parte de video, pues únicamente es que tengan la posibilidad de tener una resolución de 640 por 480 píxeles. También se recomienda que pues lo estén instalando en una computadora que tenga al menos un puerto USB, y si ustedes gustan, que tengan la disponibilidad de tener más accesorios como un mouse adicional o incluso un teclado. Y en cuanto al sistema operativo, como les comentaba, varía de acuerdo a las versiones, pero básicamente estas son las principales restricciones, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones tanto para Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10? También les recomendamos que tengan instalado en su máquina el software Adobe Acrobat, ya que los manuales, o bueno, el Sinutrain tiene la posibilidad de mostrarnos algunos manuales. Entonces, al momento de que nosotros vamos a recurrir a los menús de ayuda, nos va a direccionar hacia este lector de PDFs. Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar tal cual la interfaz, cómo se ve realmente la interfaz de Sinutrain, y les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que vean las posibilidades que tenemos con este software, ¿no? Entonces, aquí cuando abrimos el Sinutrain, esta va a ser la pantalla de inicio. Aquí, como pueden ver, tengo el menú, nada más que tengo más opciones visibles. Esas opciones simplemente las puedo contraer con esta flechita, las puedo contraer o las puedo expandir igual en esa misma flechita. Entonces, aquí tenemos la parte del menú. En la parte inferior tenemos la parte del overview con primeramente, en la parte izquierda tenemos las opciones para crear una nueva máquina. ¿Cuáles son las opciones que tenemos disponibles en Sinutrain? Las opciones disponibles son el usar un template. Esto se refiere a usar una de las planillas que ya tenemos aquí definidas por Siemens, ¿no? Entonces nos metemos aquí a la parte de template y vamos a ver cuántas son las plantillas a las cuales ya tenemos acceso. Todos estos templates los tenemos con acceso libre desde la versión básica sin ningún problema. Entonces, en dado caso de que ustedes cuenten con más de una versión de Sinutrain, la interfaz va a ser la misma, y si es posible tener varias versiones. Aquí únicamente cuando nosotros seleccionemos de qué versión queremos utilizar el template, hay que especificarle. Por ejemplo, si vamos a estar trabajando con la versión 4.8, desplegamos aquí la flecha para ver las plantillas de la versión 4.8 y tenemos 8 plantillas disponibles, tanto de tornos como de fresas. Entonces, si aquí seleccionamos alguna, por ejemplo, una fresa, seleccionamos fresa, aquí te pone la opción, esta ya no se puede cambiar porque la seleccionamos aquí en la parte superior, que es un Sinumeric. Bueno, estamos emulando una máquina con 840D Solution Line, versión 4.8, Service Pack 4, es una fresadora vertical. El nombre se puede editar como ustedes gusten, si le quieren poner ahí una nota o el nombre de la máquina, se puede hacer. Y aquí en descripción viene el número de ejes y el tipo de ejes que tiene esa máquina, esa plantilla. Entonces, en este caso de la fresadora, es una fresadora con 3 ejes más husillo.
Y aquí en la parte inferior viene, por favor, seleccione una imagen. Esta imagen es totalmente opcional. Si aquí le doy clic en los puntitos, me va a direccionar a nuestro explorador en la computadora. Entonces aquí ya nosotros podemos seleccionar alguna imagen y la vamos a vamos a tener esa imagen en una pequeña vista previa de la máquina. Si nosotros no tenemos o no queremos seleccionar ninguna imagen, no hay ningún problema. La imagen que se va a usar por default es esta que podemos ver aquí a mano derecha. Y bueno, sin ningún problema se puede quedar ahí. Y otra opción que podemos seleccionar aquí es la parte de la resolución. Cómo es la resolución en nuestra computadora o cómo nos gusta trabajar. Si queremos ver la pantalla de la máquina del Sinutrain un poco más grande o si la queremos ver más pequeña, depende de cómo nos guste trabajar, ¿no? No hay ninguna restricción. Y la parte de idioma, aquí al momento de que yo instalé mi Sinutrain, yo dejé únicamente instalados los idiomas de inglés y español. Aquí no se preocupen si ustedes seleccionaron, por ejemplo, inglés y después quieren hacer el cambio a español, se puede hacer posteriormente. Únicamente aquí es especificar si tienes alguna preferencia, la pones. Y con eso ya le pueden dar create y en ese momento se crea la máquina. Bueno, ahorita no lo voy a hacer, ya la tengo aquí creada. En ese momento se crea la máquina y se pone aquí en nuestro overview de la pantalla principal. En este caso yo creé una máquina, una fresadora vertical que tengo aquí, que más adelante les voy a mostrar ya más a detalle con un ejemplo. Pero bueno, me regreso un poquito aquí a la parte de template. Aquí únicamente es recalcarles que si ustedes tienen alguna duda, alguna necesidad de qué máquina usar, pueden poner antes de crear. Por ejemplo, ahorita hace un momento creé una fresadora vertical, pero sin mesa, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la necesidad de una máquina con mesa, bueno, vamos a ver en qué cambia, ¿no? Seleccionan ahí una fresa con mesa, ya cambió, ya tenemos aquí 5 ejes, los 3 ejes lineales, 2 ejes rotativos y aparte el lucillo principal. Entonces, aquí pueden ir revisando qué opciones nos da cada uno de los templates que tenemos y cuando vean el que más se ajuste a su máquina, únicamente crear y ya van a poder tener acceso a la máquina desde este overview general del Sinutrain. Aquí, regresando con las posibilidades que tenemos del Sinutrain, tenemos la opción de importar máquina. Esta opción se me habilita y le puedo dar clic porque tengo yo la licencia de... Si ustedes no tengan la licencia, no les va ni siquiera a habilitar esa opción de importar. Aquí el tipo de máquinas que se importan son archivos. Aquí únicamente seleccionar archivo, doy clic en los puntitos suspensivos y te da la posibilidad de traer una configuración desde un archivo que sea extensión .set. Este tipo de máquinas es, por ejemplo, si ustedes utilizaron o empezaron a trabajar con una máquina de las que están en las plantillas, pero le hicieron diferentes modificaciones, cambiaron las especificaciones de un eje lineal, por ejemplo, le pusieron límites, no sé, le hicieron alguna adecuación, después ustedes van a poder exportar la máquina en .set y después este archivo .set se lo pasan a su equipo de trabajo y le dice, oye, para que trabajes en la máquina más customizada, te dejo el .set, ahí ya puedes hacer las pruebas de programa pieza que tú tengas. Entonces ya todos estamos trabajando en la misma plataforma. Ahí únicamente es seleccionarla, el archivo, abrir. Y aquí te muestra las especificaciones con las cuales crearon ese .set. Aquí la imagen con la cual fue creada y te dice la versión con la cual estuvieron trabajando en esa máquina, ¿no? En este caso fue la 4.7 Service Pack 4. También el nombre te deja editarlo, puedes conservarlo, cambiarlo. Y la descripción corresponde a la que le puso la persona que exportó la máquina. Nuevamente la imagen te deja conservar la que ya trae o cambiarla, te deja cambiar la resolución y la parte del idioma. Entonces aquí, si yo quiero ya trabajar con esta máquina, únicamente es crear y esa máquina la pone en el menú principal, que aquí esa máquina la tengo aquí, ¿no?
Entonces, ya nada más revisando la última opción que tenemos aquí disponible con Sinutrain, es leer desde un archivo. Este leer desde un archivo significa que voy a leer un archivo o que voy a cargar un archivo, pero del tipo extensión .arc. Esta extensión, si ustedes han ido a sacar el respaldo de alguna máquina CNC, cuando sacan el respaldo de la máquina, la extensión es .arc. Entonces, básicamente es poder tener la posibilidad de cargar el .arc en tu computadora. Entonces, si nosotros vamos a la máquina, sacamos el respaldo. Bueno, ahí es muy importante, es el respaldo de NC. Lo que estamos simulando con el Sinutrain es la parte de NC. Entonces, no es necesario, no vamos a tener acceso a los drives y no vamos a tener acceso a la parte de PLC. Entonces, si nosotros vamos a la máquina, sacamos un respaldo de .arc de mi torno de 5 ejes, al final cargamos aquí el .arc y voy a ver la interfaz que yo veo tal cual en mi máquina que tengo en piso. Entonces, nuevamente se selecciona el archivo, se le cambian las especificaciones que crean pertinentes y le damos clic en crear. También te va a poner aquí las máquinas, entonces por eso es importante que vayan identificando o vayan seleccionando ustedes los identificadores que sean necesarios. Aquí cada vez que yo cambio de máquina, me va mostrando las características. Por ejemplo, estas máquinas que son demo, pues no la descripción, tengo ahí la característica de los ejes, o estas máquinas que importé, aquí también voy a poder ver la descripción en la parte inferior. Entonces, bueno, les voy a mostrar ya una máquina, cómo abrir una máquina. Aquí voy a seleccionar de los templates la fresa vertical, una fresa sin mesa, únicamente 3 ejes. Y para iniciarla tengo la posibilidad ya sea de darle clic aquí en el simbolito de Start o Play o darle clic aquí desde el menú en Start. Y ahí empieza a inicializar la máquina, empieza a cargar la configuración. Nada más le tenemos que dar un momentito. Se tarda un poquito, dependiendo, claro, de su computadora. Y aquí empieza a cargar la configuración. Como les comentaba, lo que carga primero es el entorno habitual del Sinumeric, que es este MSP, el modelo de MSP que se carga aquí abajo no se puede cambiar. Y carga como si tuviéramos la máquina en una interfase en un panel clásico de Sinumeric. Entonces aquí ya nada más le damos un momentito. Bueno, aquí nos dice, tenemos un Sinumeric 840 y cargo la máquina. Entonces, aquí como les comentaba, todos estos botones tienen funcionalidad. Aquí es importante, los botones que están aquí en el centro del MSP son botones que normalmente son botones libres, que están disponibles para que cada fabricante de máquinas los pueda customizar de acuerdo a las funciones principales que necesita cada usuario. Estos botones se personalizan vía PLC y aquí como nosotros estamos trabajando con un respaldo de NC o bueno, con los datos únicamente de NC, estos botones no van a tener aquí funcionalidad. Sin embargo, todos los demás que tenemos con etiqueta sí tienen una funcionalidad. Les muestro. Aquí, por ejemplo, tengo la máquina en manual. Si nosotros seleccionamos aquí referenciar, nuevamente el proceso de referenciado de una máquina es un proceso que se especifica desde el PLC. Entonces aquí no voy a poder referenciado, sin embargo, si le pico aquí en referenciado, voy a poder ver que los ejes que tengo de esta máquina seleccionada, 3 ejes lineales, un eje rotativo, se encuentran ya referenciados. Entonces aquí le puedo quitar ya el referenciado, regreso la máquina manual y para regresar la máquina manual únicamente selecciono el modo jog y puedo mover alguno de los ejes. Por ejemplo, aquí tengo seleccionado el eje X, entonces puedo ver cómo el eje X va a hacer caso a lo que yo haga aquí con los movimientos. Aquí si pueden ver, tengo seleccionado X e intento mover. ¿Y qué dice? Tal cual el aviso que te muestra en una máquina real. Falta habilitación del eje. Entonces, aquí, como podemos recordar, las habilitaciones de los ejes las tenemos desde estos botones. Aquí, este es para habilitar el spindle,
Lo dejo en verde, aquí por default tiene un avance del 50% y pueden ver inmediatamente la reacción en pantalla, ¿no? Si lo deshabilito, aquí está en rojo el símbolo, lo habilito, ya está verde o azul en este caso. Y aquí puedo mover, puedo trabajar con el avance del eje, ¿no? ¿Qué tan rápido quiero que se mueva? ¿A qué porcentaje quiero que si le doy 100 RPM sea 100 o que si le doy 100 RPM solamente se mueva el 50%, ¿no? Que se mueva 50 RPM. Igual para el tema de avance de los ejes, los habilito desde este botón verde y aquí ya podemos ver en la pantalla, ahora los tengo habilitados pero con un avance de 0. Entonces ahora si lo quiero mover, ya no me dice que falta corrección, pero ya me empieza a decir que falta corrección en el avance. Entonces lo que necesitamos es únicamente darle aquí un poquito de avance y ya podemos mover los ejes, ¿no? Si pueden ver ahí en la parte superior, ya empezamos a mover el eje X, positivo, negativo. Si lo quiero mover de forma rápida, presiono el Rapid y se queda ahí habilitado el LED y ya únicamente con la opción de más o menos. Y también podemos mover los ejes de una manera incremental. Entonces, si yo tengo aquí jog y selecciono, por ejemplo, que quiero que se mueva de 100 en 100. Entonces, aquí para poder ver, voy a tomar el eje Y, que lo tengo en ceros, y nuevamente ya lo tengo habilitado. Entonces, únicamente aquí le doy avance y voy a ver cómo me empieza a hacer caso que empieza a avanzar en variables incrementales. También aquí puedo ya hacer cualquier prueba que normalmente hacen con la máquina. Pueden, por ejemplo, poner la opción de tener la máquina en MDA y empezar a editar, ¿no? Empezar a editar algún código que ustedes quieran, un G0 y no sé, alguna coordenada, ¿no? X10, no sé, y aquí lo pueden mandar a mover, pueden presionar, bueno, se puede resetear el ciclo en caso de algún error que salga o pueden iniciar el ciclo o detenerlo. También tenemos la posibilidad de correr un programa en automático. Cuando corremos un programa en automático, aquí vamos a ver cómo es que se van moviendo las coordenadas. Entonces, eso lo vamos a hacer en un momentito. Nada más termino de mostrarles aquí la parte de los botones. Igual si llegáramos a tener alguna alarma en cuanto a nuestro código pieza, nosotros podemos resetear desde este botón de reset o podemos aquí cancelar la alarma, ¿no? Dependiendo de qué alarma sea, este botón también hace caso. Si tenemos una máquina de varios canales, también aquí podemos cambiar de canal. En este caso, pues es una sola máquina, entonces ahora que le aprieto este botón no hace nada. Si tenemos alguna duda de las funcionalidades, en la pantalla que estemos de la máquina, nosotros podemos seleccionar este botón de ayuda y nos va a mostrar la ayuda en el manual, ¿no? ¿Qué es la ayuda para esa pantalla? Y aquí le podemos finalizar y ya regresamos. Estos botones son igual para navegar entre las opciones de la página. Se pueden utilizar sin ningún problema. Y aquí en la parte superior derecha tengo un botón que dice Offset. En este botón, si pico la opción de Offset, me muestra el magazine que tengo aquí, me muestra mi lista de herramientas que tengo disponible. En este caso, toda la configuración de la máquina, como yo la tomé de una plantilla, toda la configuración de la máquina pues ya está hecha, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que tiene esta máquina un tool management habilitado y es un tool management que tiene un magazine de 40 herramientas. Entonces tengo la posibilidad de configurar o bueno, de dar de alta 40 herramientas aquí. En este caso, tengo ya las herramientas que vienen por default en la plantilla. Se pueden dar cuenta aquí muy rápido, ya que todas están los nombres están en inglés principalmente. Entonces, puedo trabajar con las que ya están aquí. En este caso, yo creé ya algunas con especificaciones para mostrarles rápidamente un ejemplo. Entonces, aquí pueden ver las que creé. Se fueron creando ya en español porque ya tengo la máquina en idioma español. Entonces, si yo quisiera crear otra, me posiciono en el lugar del magazine donde la quiero crear. Después se puede cambiar ese lugar, no hay problema, pero bueno, me posiciono en el lugar del magazine donde quiera crear la herramienta y le ponen nueva herramienta. Aquí en la opción de nueva herramienta ya te muestra
toda la lista que tienes disponible, herramientas de fresado, brocas, punteadores, si queremos machuelos, si queremos algún palpador, te muestra todas las posibilidades que tienes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, una broca, selecciono ahí broca, le doy OK y te inserta la broca. Nada más que aquí, a diferencia, todas estas herramientas que ya tenía precargadas ya venían con los datos que la misma plantilla tenía definidas, ya venía con los datos básicos. Aquí al momento de que nosotros estamos creando una herramienta nueva, como pueden ver, te deja todos los valores en cero. Entonces, al momento de que nosotros queramos correr una simulación con esta herramienta, no nos los va a permitir porque no podemos tener una herramienta con estas especificaciones. Entonces, aquí hay que especificar. Uno es, si tienes algún más de un filo, hay que seleccionarlo. Si no, lo podemos dejar así. Pero los datos básicos es seleccionar la longitud que va a tener la herramienta, no sé, 5 pulgadas, 2 pulgadas, y seleccionar aquí el diámetro que va a tener la herramienta. Entonces, con estos dos datos junto con el ángulo, nosotros vamos a tener ya lo básico de una herramienta, ya vamos a poder maquinar. Entonces, pueden dar de alta las herramientas y también se pueden borrar. Para borrarlas, únicamente seleccionan la herramienta y es borrar herramienta. Te pregunta, ¿realmente está seguro? ¿Sí o no? Ahí, bueno, como tengo espacio en el magazine, no me afecta. Voy a dejar la broca. La puedo borrar. Y te muestra todas las especificaciones o todas las ventanas a las que normalmente tenemos acceso en una máquina. Tenemos incluso la posibilidad de ingresar algún desgaste de la herramienta, tenemos la opción de poner algún offset aquí en la parte de decalaje de origen, tenemos también, si nosotros estamos acostumbrados a programar con variables de usuario, tenemos la pantalla de variables de usuario para que nosotros especifiquemos cuál va a ser el valor de estas variables, ¿no? Y tal cual, esta es la pantalla que nosotros vamos a ver en una máquina real. Y bueno, aquí me puedo regresar a la máquina, igual oprimiendo el botón de máquina, me regresa a mi pantalla principal de la máquina. Ahora, si nosotros seleccionamos alguno de estos dos botones, en este momento que no tenemos ninguna carpeta, ningún programa abierto, puede ser lo mismo que seleccionemos programa o program manager. Seleccionamos y nos muestra cuáles son, qué carpetas tenemos aquí disponibles en la computadora. Aquí me muestra, si pueden ver aquí en la parte inferior, tenemos tres opciones. Estas tres opciones de dónde estamos localizados significa en qué parte estamos almacenando los datos. Por ejemplo, este que dice CN lo está guardando, siendo Sinutrain, lo está guardando directamente en el Sinutrain, en las especificaciones de esta máquina. Entonces, si nosotros hacemos un programa pieza aquí, va a estar únicamente guardado en la máquina. Aterrizando este botón en una máquina real, este botón puede ser el almacenamiento o se puede ver como el almacenamiento que tenemos disponible en una Compact Flash. Aquí tenemos más opciones, que es el unidad local. En este caso es tal cual mi computadora, que se guarden los cambios, que se guarden los programas en mi computadora. En el caso de una máquina real, esta opción sería el equivalente de tener un disco duro, es decir, una PCU o una IPC en nuestra máquina. Y pues finalmente la parte del USB, en este momento no está habilitada porque no tengo ninguna memoria USB insertada en mi computadora, pero al momento de que nosotros insertamos el USB, se sombrea este botón de un color más oscuro, así como tenemos los botones aquí laterales. Entonces ahora nada más igual mostrarles la parte de alarmas. Si tuviéramos alguna alarma en el programa, aquí también pudiéramos ver cuáles son las alarmas activas y si tenemos duda de cuál es la versión que tenemos instalada o cuál es la versión con la que estamos trabajando esta máquina, es aquí nuevamente desde la parte de alarma o diagnóstico y versión. Y ya con esto nos muestra cuál es la versión con la que estamos trabajando, que es la versión 4.8 Service Pack 4. Entonces, igual, si nosotros queremos tener el menú completo de la máquina, menú Select funciona sin ningún problema. Aquí todos estos botones ya se los mostré, únicamente quedaba pendiente la parte de puesta en marcha. Si aquí selecciono la opción de puesta en marcha, tengo acceso a las mismas ventanas que tengo en la máquina real. A diferencia, claro, de que aquí no voy a poder tener acceso
a los datos específicos de drives, por ejemplo, porque pues aquí no tengo acceso a ningún drive, todo es simulado. Pero bueno, puedo ver aquí en la ventana de puesta en marcha mi nivel de acceso. Actualmente tengo un nivel de acceso de fabricante, entonces eso depende de la contraseña. Si nosotros quisiéramos hacer pruebas de qué contraseña, del nivel de acceso que tengo con cada contraseña, aquí lo podemos hacer, definir contraseña, borrar, eso funciona igualito que en la máquina. Y como les comentaba, si de repente queremos hacer un cambio en el idioma, si ya no quiero tener la máquina en inglés, digo, en español la puedo cambiar aquí a inglés o viceversa. Aquí selecciono cambiar idioma, selecciono el idioma y OK. Entonces, igual en ocasiones, si realizan algún cambio, porque finalmente aquí tenemos acceso a todos los parámetros de la máquina. Entonces, si realizamos algún cambio en la configuración como para poder tener un nuevo template, hay algunos parámetros que requieren que se reinicie la máquina, que prendamos y apaguemos la máquina. Entonces, igual puedo hacer el power on desde aquí, desde esta pantalla. Y bueno, esas son las funcionalidades que tenemos principales de la máquina, que como pueden ver, bueno, del simulador, que como pueden ver corresponden totalmente a lo que tenemos en una máquina real. Entonces, ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que veamos cómo funciona la parte de simulación y maquinado. Aquí voy a crear una pieza muy sencilla. El template ya viene con algunos ejemplos, solo que ahora yo creé aquí una nueva carpeta porque voy a utilizar esta pieza que tenemos acá. Esta pieza me hicieron favor de compartirla conmigo los colegas del Centro de Aplicaciones en Estados Unidos. Entonces, vamos a trabajar con esta para mostrarles cuáles son, en este caso, ciclos básicos en una máquina fresadora. Entonces, si podemos ver, aquí esta pieza es una pieza que básicamente, bueno, primero hay que ver cuáles son las unidades, ¿no? Es una pieza que aquí me dice todas las dimensiones que tenemos aquí están en pulgadas, entonces está bien, la máquina ahora está en pulgadas, no le tengo que hacer ningún cambio, solamente hay que tenerlo en cuenta para el momento ahora que empecemos a poner los valores de desbaste y de coordenadas para nuestras piezas. Entonces, bueno, básicamente es una pieza, es un cuadrado. Es una pieza cuadrada que mide 5 pulgadas por 5 pulgadas. Entonces, dentro de esta pieza inicial tenemos un espesor de 1 pulgada y a esa pieza le vamos a hacer diferentes maquinados con ciclos de fresado estándar que van desde el hecho, aquí sí pueden ver en la parte superior ya tengo la pieza cómo debe de verse terminada. Vamos a hacer un maquinado, por ejemplo, esta perforación que tenemos aquí en el centro, esta perforación caja o le llamamos a ese maquinado. Vamos a hacer también una perforación de desbaste, pero ahora ya de desbaste de material que tenemos aquí de manera lateral, ya no el del centro. Entonces vamos a hacer desbaste lateral para dejar esta forma, este polígono de tal forma que sobresalga del bloque. También tenemos un maquinado de tipo ranura aquí en el centro que atraviesa el polígono y finalmente vamos a terminar con la parte de perforación. Vamos a hacer ahí algunos barrenos en la pieza. Entonces, básicamente, bueno, esta pieza igual se les puede compartir al final para que vayan revisando la parte de las medidas. Ahorita la voy a hacer un poquito rápido por cuestiones de tiempo. Me regreso al Sinutrain. Voy a crear un nuevo programa. Aquí me posiciono únicamente en la carpeta donde quiero que se guarde el programa y le pongo nuevo. Aquí nada más hay que tener cuidado con qué tipo de programa voy a trabajar, porque tenemos dos opciones. Puede ser un programa con código G o puede ser un programa de ShopMill. En este caso, yo les voy a hacer la demostración con un programa de ShopMill. Es un poquito más visual la programación y bueno, es más visual y un poco más amigable la manera de agregar los ciclos. No necesito ser experto en programación para tener un ciclo de desbaste, para tener un ciclo de acabado. Entonces, únicamente programa de ShopMill, pongo el nombre. Si nosotros tenemos un nombre repetido, aquí nos va a salir una nota, entonces voy en el 4, le pongo 5. Ok, el programa se abre
Y lo primero que nos muestra es la cabeza del programa. Esta cabeza del programa significa cuál es la pieza, con qué pieza voy a trabajar. Entonces, número uno, hay que especificar las unidades con las que vamos a trabajar, milímetros o pulgadas. En este caso, nuestro dibujo está en pulgadas, le pongo pulgadas y selecciono el decalaje de origen. ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué plano? Si vamos a trabajar un G54, un G55, G57, aquí lo podemos seleccionar. En este caso voy a seleccionar el G54 y aquí está la parte que les comentaba del tipo de pieza con el que vamos a trabajar, porque puedo trabajar con una pieza cilíndrica, puedo trabajar con un tubo, podemos trabajar también con un prisma, con un polígono incluso. Aquí lo vamos a seleccionar. En este caso, para temas de la simulación, tenemos también esta posibilidad de pieza, que es un prisma centrado. Aquí voy a seleccionar prisma centrado. Pueden ver aquí el 3D del prisma. Aquí lo tengo en vista gráfica. Al momento de que ya seleccioné ese, hay que seleccionar ahora las especificaciones o las medidas de cada uno de los lados. Entonces, para hacer esa selección, yo les recomiendo aquí deshabilitar la vista de gráfica, porque con esa deshabilitación vamos a tener acceso a ver qué es lo que significa cada una de las variables, ¿no? ¿Qué es la W? ¿Qué es la L? ¿Qué es cada una de las variables? Ya lo podemos ver, ¿no? Entonces aquí básicamente tenemos largo y ancho. Dijimos que era un cuadrado de 5 por 5. Le pongo 5 por 5. Y tenemos aquí otras dos variables, HA y HI. ¿Qué es cada una? HI, como podemos ver aquí, es la profundidad que va a tener nuestra pieza, y HA es si quieres que tenga algún sobresaliente, o sea, si quieres que termine exactamente en cero o si quieres que pase un poco de cero. Entonces, en este caso, primero vamos a seleccionar el tema de la profundidad, que en nuestra profundidad quedamos que era de 1 pulgada. En este caso, para que el centro de la pieza sea mi origen y sea en cero, yo le voy a poner que tiene una profundidad de -1. Aquí también es importante que especifiquemos si vamos a trabajar en un modo incremental o en un modo absoluto. Aquí, al ser nuestra cabecera o nuestra pieza en bruto del programa, yo les recomiendo que empecemos a trabajar con absolutos. Ya al momento de ir agregando maquinados, es un poco más sencillo los incrementales, pero aquí en este caso, tal cual quiero una profundidad de -1 pulgadas absoluto. Aquí quiero que sobresalga algo. Bueno, le vamos a poner que tenga un pequeño sobresaliente para que podamos darle una pasada, ¿no? Una pasada de careado. Y el siguiente paso es seleccionar el plano en el cual vamos a trabajar. Si queremos trabajar en la parte superior del prisma, G17, G18, G19, aquí podemos seleccionar y ver cuál es el plano del que estamos hablando. En este caso, bueno, voy a seleccionar el plano superior, G17, y nos pregunta posiciones de distancia, una distancia de seguridad o un plano de retirada. ¿Qué tanto quieres que se esté retirando la herramienta en el momento de que estemos con el maquinado? Entonces, esto, al tener un origen, al empezar el maquinado en cero, puede ser suficiente que le pongamos, por ejemplo, 1 pulgada, ¿no? Que cada vez que vaya a cambiar de maquinado se separe 1 pulgada de la pieza. Y aquí en distancia de seguridad le podemos dejar el mismo valor, que sea que se retire una pieza. En cuanto al sentido de mecanizado, es tal cual en qué sentido quieres que recorra la herramienta, en qué sentido va a recorrer la herramienta el bloque para ir quitando material, ya sea en sentido horario o antihorario. Entonces ahí como ustedes gusten, aquí yo le voy a dejar en concordancia. Y te pregunta cómo quieres que sea el patrón de retirado de la herramienta, porque tenemos dos opciones. Una es que sea optimizado. El optimizado es que básicamente se retire la herramienta un porcentaje o se retire una distancia para poder tener o librar, por así decirlo, la pieza, los bordes de la pieza maquinado, o puedo pedir que se retire todo el plano. Entonces, normalmente para temas de seguridad le ponemos que se retire todo el plano, o sea, que retire toda la profundidad para ir a hacer un maquinado a otro punto de nuestra pieza. Le voy a dejar esas especificaciones y ya aceptar. Entonces, con eso yo tengo la cabecera
de mi programa o mi pieza en bruto. Y ahí ya puedo empezar a hacer algunos ciclos de maquinado. En este caso, para tener acceso a los ciclos, aquí en la parte inferior podemos ver que tenemos opción de taladro, fresa o contorno. Entonces, para empezar con los ciclos estándar, estos ciclos los podemos localizar directamente desde el menú de fresado y se habilita aquí en estos botones verticales, se habilita las opciones de ciclos estándar que tenemos. Entonces, como les comentaba, bueno, tenemos que maquinar esta pieza. La primera pasada que le vamos a hacer es una pasada de planeado. Este es para carear la pieza, ¿no? Básicamente para cerciorarnos que estamos trabajando sobre una superficie estable, una superficie lisa. Entonces, el primer paso que tenemos que realizar aquí es hacer una selección de la herramienta. Entonces, aquí nos muestra todas las especificaciones que necesitamos definir para realizar el ciclo. Lo primero, seleccionar la herramienta. ¿Con qué herramienta vamos a hacer el careado? Y ustedes, bueno, de la lista de herramientas con la que ustedes trabajan, pueden seleccionar la herramienta. En mi caso, sí, la herramienta con la que voy a realizar el careado es esa, la herramienta de planeado. Y aquí es importante, estos son valores de velocidad. Son valores de velocidad de la herramienta, dependiendo, por ejemplo, ahora estoy trabajando, se puede trabajar tanto en pulgadas por milímetro como en pulgadas por diente. Entonces, este valor y este valor de velocidad que tenemos acá son valores propios de la herramienta. Entonces, cuando nosotros ingresamos los valores de la herramienta básicos, valores de longitudes y de diámetro, el controlador hace este cálculo de velocidades de manera automática. No es necesario que nosotros hagamos aquí una modificación, la podemos dejar sin ningún problema. Y de ahí pasamos a la siguiente opción. La parte de mecanizado nos da dos opciones. La primera opción es un triángulo invertido, la segunda opción son tres triángulos invertidos. La diferencia es, cuando tenemos un triángulo invertido, estamos hablando de una opción de mecanizado o de maquinado que es de desbaste, de tipo de desbaste. Cuando nosotros ya tenemos los tres triángulos invertidos, estamos hablando de un tipo de maquinado de acabado. Entonces, en este caso que queremos hacer únicamente el careado de la pieza, o bueno, y que es el primer maquinado, pues aquí tenemos que especificar que va a ser un maquinado de desbaste. Vamos a quitar mucho material, ¿no? Y aquí te dice que le puedes poner, especificar la dirección en la cual quieres que haga el maquinado. Entonces, ese es simplemente dependiendo de cada máquina. Aquí nosotros vamos a seleccionar esta estrategia para que la herramienta siga esta trayectoria. Y aquí especificamos, nuevamente, cada vez que yo me voy a posicionar en uno de los puntos aquí a especificar, me va a decir en el lado izquierdo a qué corresponde cada uno de estos puntos. Entonces, prácticamente, o bueno, si ustedes recordarán, pusimos el origen de nuestra pieza en el centro. Entonces, es dónde quieres que sea el Y, X y Z0. Entonces, en cuanto al X y Y, va a ser menos 2.5. En cuanto a la Z, va a ser ese pequeño valor que le habíamos dado adicional para que tuviera extra aparte de la pulgada, que fue 0.025 pulgadas. Y de ahí, ¿cuánto quieres que se mueva? ¿Cuánto quieres que se mueva en X1, en Y1 y en Z1, si quieres que termine en algún otro valor? En este caso, bueno, ya estamos posicionando todo aquí en esta esquina, menos 2.5 en X y Y queremos que se mueva 5 para arriba y 5 para un lado. Entonces le ponemos aquí 5 incrementales ya. Y el Z1 ya lo dejamos que sea 0. Aquí ya significa que vamos a terminar con el bloque de 1 pulgada que habíamos especificado o que tenemos especificado en nuestro dibujo. Entonces, acá lo que sigue es seleccionar, aquí tenemos este valor de delta X y Y, lo que significa este valor es
cuánto va a ingresar la herramienta y cuál va a ser la diferencia o la distancia que hay entre cada pasada, cada ingreso que tenga esta herramienta. Este dato, si nosotros lo queremos poner en distancia, se puede. Si nosotros tenemos ese dato, esa especificación, se puede ahí poner tal cual. Quiero que pase 0.6 pulgadas, quiero que pase 0.5, ¿no? Si ustedes lo tienen, lo pueden ingresar, y si no lo tienen o no quieren calcularlo, le podemos aquí trabajar con un porcentaje. Entonces le ponemos aquí porcentaje y bueno, quiero que la herramienta entre un 60%. Y aquí finalmente tenemos el delta Z, que lo que habla el delta Z es cuánto material vamos a tener, cuánto material vamos a retirar con cada pasada. Entonces, realmente aquí le puedo dejar ese punto 0.32, es muy poquito material, pero ¿qué significa? Significa que en este caso, que nosotros vamos a hacer un retiro de material de 0.025 y cada pasada retira 0.032, significa que con una pasada va a ser suficiente para hacer todo el retiro de material. Entonces, bueno, con eso terminamos el ciclo de careo. Nada más le ponemos aquí aceptar. Y procedemos a ver la simulación. Aquí ya tenemos el programa, la pieza en bruto, ya tenemos el careado, podemos ponerle la opción de simulación y nos manda esta pantalla. Aquí también podemos tener acceso a modificar la simulación. O sea, podemos poner aquí una vista 3D, podemos tener una vista plana, podemos tener un control del programa, bajarle aquí la velocidad o incluso ver las trayectorias. Entonces aquí nos vamos a regresar a editar. Aquí seleccioné una herramienta muy grande. ¿Está bien? Y vamos a continuar con el maquinado. Ahora, para la parte del maquinado, el siguiente paso es especificar o es poner tal cual la opción que tenemos acá, la perforación central. Entonces, para esa perforación, vamos a regresarnos aquí al editor y vamos a ingresar el segundo ciclo estándar, que es el ciclo de caja, y vamos a seleccionar las particularidades que queremos para esta caja. Entonces queremos que sea una entrada completa y el primer paso es selección de la herramienta. ¿Con qué herramienta vamos a poder hacer este maquinado? Tendría que ser con una herramienta de corte. Entonces, dependiendo de las especificaciones de la herramienta, de los tamaños, ustedes pueden seleccionarla. En mi caso voy a seleccionar esta herramienta que se llama Cutter 10. Nuevamente me selecciona las opciones de velocidad conforme a la especificación de la herramienta. No necesito ahí hacer modificación. La siguiente opción que tenemos aquí para modificar es la opción del punto de referencia. ¿Cuál quiero que sea? ¿Con qué punto de referencia quiero trabajar para esta caja? Ya sea el centro o uno de los extremos. En este caso, bueno, voy a trabajar con el centro y el siguiente paso es seleccionar la opción de mecanizado. ¿Qué tipo de mecanizado maquinado voy a realizar? Nuevamente tengo la opción de desbaste, acabado, y aquí ya se suman la opción de tener un borde o de tener un chaflán. Entonces, en este caso, que es la primera pasada de la caja, voy a seleccionar la parte de desbaste. Y el siguiente paso que tenemos que especificar es si yo tengo una sola caja o si tengo varias cajas en la pieza. Entonces, si yo fuera a realizar diferentes perforaciones, varias perforaciones, le pongo aquí que tengo un patrón y ya especifico en dónde voy a tener el patrón de perforaciones. En este caso, que es únicamente una perforación, voy a ponerle posición individual. Y de ahí voy a especificar dónde quiero que inicie la perforación. En este caso quiero que inicie en el centro del bloque. Entonces está bien dejar el X, Y y Z 0 en 0. Y de ahí, ¿cuál va a ser el ancho de esta perforación? Para esta perforación vamos a tener un ancho de 5 pulgadas. Entonces le dejo ahí las 5 pulgadas.
básicamente. Perdón, estoy en perforación rectangular. Bueno, aquí tengo las diferentes clases de perforaciones. En este caso tenemos que seleccionar, ya decía yo, tenemos que seleccionar caja circular. Entonces, dentro de caja circular, nuevamente tengo la opción de desbaste. Aquí el tipo de desbaste, si va a ser el modo en el que quieres que entre la herramienta, ya sea un modo plano, se refiere a que el ingreso de la herramienta al bloque va a ser con movimientos rectos, o si quieres que ingrese con forma de hélice. Entonces, en ese caso le dejamos forma de hélice. Nuevamente es una posición individual. Quiero que inicie en el origen, que esté en 0, y tengo que especificar aquí el diámetro. Entonces, aquí se refiere a esta perforación que tiene un radio de 1 pulgada. Vamos a dejar diámetro de 2 pulgadas. Y Z1, ¿cuánto es el desbaste que queremos realizar aquí? Está bien si dejamos aquí el desbaste de 1 pulgada, ya que esta perforación tiene que ir a lo largo de toda la pieza, ¿no? Entonces, el porcentaje nuevamente lo podemos cambiar, lo podemos dejar como está ahí, y únicamente aquí le damos a aceptar. Con eso, nosotros vamos a tener también ya la perforación lista, la perforación circular. Y de ahí proseguimos al siguiente maquinado. El siguiente maquinado es el maquinado de polígono. Aquí ya lo que tenemos que hacer es retirar material prácticamente en las esquinas para que quede en el centro este polígono saliente. Entonces nos regresamos acá al Sinutrain y le vamos a poner aquí igual dentro de los ciclos estándar de fresado, tal cual polígono saliente. Seleccionamos en primer lugar la herramienta. Aquí, como vamos a hacer un desbaste más completo, vamos a hacer un desbaste de una superficie más grande, vale la pena ponerle una herramienta un poco más grande para que no demore tanto. Igual aquí tenemos diferentes opciones de polígono saliente. Podemos dejar un círculo, un rectángulo. En el caso de nuestro dibujo es tal cual un polígono. Entonces sería polígono. Hay que especificar el tipo de herramienta que vamos a poner ahí. En ese caso le vamos a dejar la herramienta, este cortador 32. Dejamos las velocidades igual sin cambio. Va a ser un maquinado de desbaste. Vamos a retirar una gran cantidad de material. Vamos a hacer un maquinado único sin patrón. Y nuevamente el centro del polígono yo quiero que esté en el centro de mi pieza en bruto. Entonces dejo todo en 0. Y aquí únicamente es especificar también el radio con el cual vamos a trabajar en el polígono. Este es importante y realmente podemos irlo ajustando como nosotros veamos, porque es qué tanto vamos a quitar de material al lado del polígono. Realmente por la foto que tenemos aquí, por la pieza que vamos a hacer, necesitamos quitar el material. Entonces, si ponemos un radio un poquito más grande, 5.5 por ejemplo, podemos cerciorarnos de que va a quitar todo el material. Si no, podemos regresar después y editar aquí esa variable. Aquí la letra N significa cuántos lados quieres que tenga el polígono. En el caso de nuestro dibujo tenemos un hexágono, entonces es un hexágono, 6 lados. Te dice cuál va a ser el ancho general del polígono, 4 pulgadas, no tenemos ningún radio, no queremos que esté parejito, derechito, y te pregunta el radio. Los radios también vienen especificados aquí, punto 250 pulgadas, punto 250. ¿Cuál va a ser la proporción que quieres que sobresalga el polígono de tu pieza, del resto del bloque? En este caso igual está aquí especificadas las profundidades, sería punto 5. Punto 5 en Z de manera incremental, el porcentaje lo voy a manejar igual, y aquí sí ya es un poco más importante la parte de cuánto material quieres que quite. Entonces aquí vamos a quitar de material media pulgada, entonces le podemos poner que cada pasada quite un cuarto de pulgada. Esto significa que en 2 pasadas terminamos de quitar el material, de retirar el material para hacer este desbaste del polígono. Y aquí únicamente seleccionamos aceptar. Y con eso tenemos el polígono. Podemos ver cómo va quedando la simulación.
y podemos bajar aquí el avance que hace rato lo tenía muy, muy grande. Vista 3D. Ahí se adelantó el maquinado de la caja. Voy a regresar a ver cuál fue el tema aquí con el planeado. Ese es correcto. Aquí mi prisma centrado, punto 0.25. Plano retirada. Tal vez acá la herramienta que le puse es una herramienta muy grande. La herramienta no me estaba funcionando, una disculpa. Cambiamos la herramienta, ahora sí podemos ver la primer pasada. Podemos mover, si tenemos un mouse conectado, podemos mover la pieza, podemos tener la vista 3D. Como les comentaba, aquí tenemos también la opción de otras vistas, si queremos tener la vista plana, vista desde la derecha, desde la izquierda, adelante. Realmente creo que la vista más importante que tenemos acá es la vista 3D. Aquí podemos ver claramente cómo se va moviendo la herramienta y también tenemos la opción de que vaya más rápido, de que vaya más lento. Ahí me salí. Y tenemos la opción de mostrar, de poner zoom. En caso de que no podamos hacer zoom con el mouse directamente, podemos hacer zoom desde aquí. Etcétera, ¿no? Tenemos ahí la opción de lupa. Y aquí tenemos la opción en este menú también de mostrar la trayectoria si quiero ver cómo se va a ir moviendo la herramienta. Hasta este paso, nosotros ya podemos ver que tenemos aquí nuestro cuadrado, le hicimos un careado al cuadrado, le hicimos después el hoyo aquí en el centro, hicimos ya el polígono y podemos regresar a nuestro programa para seguir editando. Aquí nada más, si nosotros le queremos poner zoom, si nosotros le ponemos zoom, podemos ver cómo es que queda el borde pues un poco pronunciado, ¿no? Entonces aquí podemos cambiarle, podemos agregarle más acabados al polígono, por ejemplo, algún acabado de algún maquinado de acabado. Aquí seleccionamos la última instrucción, hay polígono nuevamente, un ciclo de fresado, polígono saliente. Aquí cuando nosotros iniciamos el nuevo polígono, te lo selecciona ya con las especificaciones, con las herramientas y especificaciones de medida que hicimos el primer polígono. Entonces realmente lo único que hay que cambiar acá es ponerle que ya queremos un acabado, una pasada de acabado. Con la misma herramienta está bien, aceptar y le podemos hacer incluso un acabado de chaflán. Nuevamente, ingresar polígono saliente, le podemos poner aquí un chaflán. Nada más para el chaflán hay que tener cuidado porque el cúter o la herramienta que tenemos acá es una herramienta pues bastante grande para hacer este tipo de maquinado. Entonces aquí hay que cambiar el tipo de herramienta por alguna que tengan de acabado. Yo aquí creé esta herramienta, una herramienta cónica, es una herramienta muy pequeñita. Nuevamente conservamos todas las especificaciones que ya teníamos, le damos clic en aceptar y con eso ya tenemos un mejor acabado en el polígono. Puedo regresar a la simulación tantas veces quiera, puedo bajar la velocidad o tener la velocidad al máximo
para ir viendo, bueno, ahí un poquito. Le puedo subir la velocidad. Si tengo la velocidad al máximo, prácticamente no vamos a alcanzar a distinguir los recorridos de la herramienta, pero bueno, podemos ver ahí si ya hizo todos los acabados que nosotros le acabamos de poner. Entonces aquí, igual para poder visualizar un poquito mejor, podemos poner mostrar y quitar trayectoria. Entonces en este caso puedo regresar, ya le quité la trayectoria y podemos ver que ya alcanzó a hacer un pequeño chaflán. Entonces ahí ya tenemos nuestro polígono ya con un acabado pues más fino. Y de ahí, el siguiente paso que tenemos para nuestra pieza es realizar esta ranura que podemos ver acá. Entonces, esa ranura se realiza con otro ciclo estándar de fresado. Aquí nuevamente, menú de fresado, ranura, y seleccionamos qué herramienta vamos a hacer el ranurado. Nuevamente tiene que ser una herramienta de corte. Voy a seleccionar esta herramienta, la herramienta número 3. No voy a modificar el tipo de las velocidades. Bueno, y aquí antes de la configuración, les recomiendo siempre revisar en qué en qué opción de ranurado están, en qué tipo del maquinado están, porque también en el tema del ranurado hay varios tipos. Puede ser el ranurado de longitud, ranurado circular o una ranura abierta. En nuestro caso, tiene que ser una ranura abierta. Vemos que atraviesa prácticamente todo el polígono. Entonces dejamos ranurado abierto, la herramienta que ya habíamos comentado, una herramienta de corte, en mi caso Cutter 10. Dejo estas especificaciones de velocidad y aquí nuevamente, ¿con qué quiero trabajar? Quiero trabajar con el centro. A mí se me hace un poco más fácil, creo que es más fácil trabajar con el centro del material. Y nuevamente, ¿qué tipo de maquinado quieres especificar? Si quieres que sea un desbaste o si quieres que sea un acabado. En este caso es la primera pasada, recuerden, hay que poner un acabado de desbaste, que quite una mayor cantidad de material. Aquí te da, nuevamente pueden ir explorando las opciones, te da la opción de fresado, es prácticamente cómo se va a ir moviendo la fresa, ¿no? Ahí si dejan el fresado trocoidal, va a ir haciendo pequeñas ondas, o si seleccionamos aquí la opción de plunge, el movimiento de la herramienta es un poquito más brusco y con este tipo de movimiento en ocasiones deja aquí en las esquinas un acabado un poco más burdo. Entonces igual en esta ocasión voy a seleccionar trocoidal, nuevamente en qué queremos el movimiento, si queremos en oposición, si queremos en concordancia o si queremos que sea combinado. En mi caso le voy a decir que sea en concordancia, es una posición individual porque solo es una ranura. El centro de la ranura quiero que esté en 0, sí, y nada más hay el ancho de la ranura, verificar, 0.75 pulgadas, esta es la ranura, sí es 0.75 pulgadas, lo dejamos habilitado. El largo de la ranura tiene que ser el largo que especificamos en el polígono. En este caso fueron 4 pulgadas, entonces dejo 4 pulgadas, es correcto. No necesito que se mueva la ranura en algún ángulo, entonces el ángulo se queda en 0. Y finalmente la cantidad de material que nosotros queremos que retire en Z. Entonces este ranurado quiero que retire 0.25 pulgadas de material del polígono. Entonces aquí aceptar. Y con eso tenemos ya la ranura. Nuevamente, si nosotros queremos ingresar de una vez el acabado para esa ranura, lo podemos hacer sin necesidad de hacer un cambio en estos datos, ya que se guardaron del maquinado anterior. Aquí únicamente cambiamos ya sea 2 o 3 triangulitos para que tengamos el acabado. Y con eso ya debemos de tener la ranura. Entonces vamos aquí a la simulación. Control del programa, le voy a bajar un poquito. Ahí se alcanza a ver, ya está haciendo el polígono. La pasada de acabado del polígono. Ahí está ya más lisito. Ahí está el chaflán. Y empieza a maquinar la ranura, perdón. Y los movimientos que pueden ver aquí en la trayectoria corresponden a los que nosotros le seleccionamos en el tipo de maquinado. Entonces al final ya se terminó el maquinado de la ranura y pudimos también quitar los bordes con una pasada de terminado. Entonces, con eso tengo la ranura, únicamente falta la parte de perforación.
Sé que me estoy yendo un poquito muy rápido, pero es básicamente para que puedan ver las opciones que tenemos con la herramienta, no tanto a detalle con el programa pieza, y es porque ya estamos un poquito en tiempo, pero rápidamente voy a hacer las perforaciones. Estas los vamos a obtener desde la ventana o desde los ciclos de drilling. Entonces aquí selecciono taladro y el primer paso para poder poner estas perforaciones es saber dónde vamos a poner las perforaciones, hacer un punteado, le llamamos. Entonces son básicamente 4 perforaciones en las esquinas y 2 perforaciones sobre el polígono. Entonces regresamos acá, taladro. Lo primero que voy a hacer es hacer un trabajo de punteado. Entonces aquí la herramienta, yo creo que esta herramienta no vamos a tener problemas, la punteadora. Y te dice qué es lo que quieres seleccionar en la punteadora. ¿Quieres seleccionar el diámetro del agujero o quieres seleccionar qué tanto de la punta de la broca va a ingresar? En nuestro caso, el dato que tenemos aquí especificado en el dibujo es el diámetro. Le vamos a poner diámetro y es de 0.325. Entonces especificamos diámetro, ok. Con eso yo ya le dije que quiero hacer un acabado de punteado, ¿no? Que quiero hacer un maquinado de punteado, pero todavía no le he dicho en qué parte de nuestra pieza voy a hacer el punteado. Entonces ahí procedemos a especificar la posición. Aquí está el menú de posiciones, seleccionamos posición. El primero que voy a seleccionar es una posición random para el tema de las posiciones de los 4 perforaciones en las esquinas. Aquí te dice cómo es que quieres trabajar de manera polar. Significa que habría que ingresar valores de ángulos y coordenadas específicas de cada una de las perforaciones. O si queremos trabajar de modo rectangular. De modo rectangular, básicamente nosotros vamos a ingresar únicamente las coordenadas, ya sin ningún ángulo. Aquí ya tengo precargadas mis coordenadas. Vamos a iniciar Z0, Z0, X0 y Y0. Entonces, estas son las coordenadas de nuestra primera perforación. Para la segunda perforación, el valor de Z no se modifica, únicamente vamos a ir modificando los valores de X y Y. En el tema de la segunda perforación, el valor de Y va a ser exactamente igual Y1 a Y0. Entonces, cuando son iguales, no es necesario que nosotros repitamos acá la coordenada. Únicamente, si se fijan, aquí moví la coordenada en X. Entonces, pasé de X en un sistema positivo a X negativo. Aquí. Y para la tercera perforación, cambié X, Y, lo puse positivo. Y la tercera perforación, lo único que cambié fue X. Aquí le pongo aceptar. Y con eso tengo las 4 perforaciones listas. Ahora, para las perforaciones que tenemos aquí sobre el polígono, si aquí pueden observar el dibujo, la referencia que nos están dando para realizar estas perforaciones es este círculo. Finalmente es el diámetro de un círculo. Entonces hay que especificar en qué posición vamos a ponerlo. Nos regresamos acá a posiciones y ahora seleccionamos círculo. Aquí nuevamente hay que seleccionar cuáles son los datos básicos. En cuanto a las coordenadas iniciales, las podemos dejar en 0. Aquí únicamente me pide cuál es la separación, mi ángulo de separación en el que queremos que empiece. Entonces, aquí empezamos a medir el ángulo. La primer perforación queremos que esté en esta posición. Entonces, acá le ponemos 90 grados. El radio que tenemos especificado en el dibujo es de 1.5. El número de perforaciones son 2 perforaciones, únicamente 2. Y aquí te pregunta si quieres que que trabaje en arco o si quieres mantener las perforaciones en línea recta. En este caso las vamos a manejar en recta, son únicamente 2 perforaciones, no nos afecta. Y con eso deberíamos de tener la parte de nuestro centrado. Entonces vamos a ver rápidamente la simulación para ver si ya tenemos las perforaciones marcadas.
rápido. Aquí sí pueden ver, ya tengo las perforaciones marcadas, pero todavía no atraviesa el material. Entonces, lo que verificamos aquí es que, bueno, básicamente aquí ya verificamos posiciones, todo está bien, todo quedó bien centrado, bien marcado. Ahora sí vamos a hacer la perforación completa. Me regreso aquí a editar y ahora vamos a poner tal cual en los ciclos de taladrado, vamos a poner taladrado profundo para que ya podamos perforar toda la pieza. Entonces aquí seleccionamos la herramienta, está bien esa broca, una broca de 8.5, te pregunta opciones, ¿quieres que rompa viruta o que saque viruta? Aquí podemos ver la diferencia, básicamente si tenemos alguna duda, es cada vez, si le ponemos nosotros sacar viruta, cada vez que hace una pasada, la herramienta va a retirarse en su totalidad para que la viruta pueda salir por completo. Aquí para fines de la simulación, pues es suficiente un romper viruta, ¿no? Y te pregunta, ¿cuál va a ser el punto de referencia? Si quieres que sea el largo de la broca o si quieres el largo de la broca considerando la punta o el largo de la broca considerando únicamente el mango. Entonces aquí le vamos a poner mango para que perfore todo el bloque. ¿Y cuánto es lo que vamos a perforar? Pues vamos a perforar toda la superficie, entonces que haga una perforación con una profundidad de 1 pulgada que termine en Z1-1. Los porcentajes de avance, retirado de material, se los podemos dejar. Aquí le ponemos aceptar. Y nuevamente ya tenemos la parte de perforación, hay que especificar la posición. Y bueno, aquí si quisiéramos hacer algún acabado diferente, pudiéramos poner el acabado previo a especificar la posición. Por ejemplo, si quisiéramos machoelear esas perforaciones que acabamos de hacer, nos regresamos aquí al menú de opciones de drilling y seleccionamos la parte de roscado. Entonces seleccionamos roscado, vemos que la herramienta es una herramienta de rosca, sí, es un machuelo, la parte de velocidad, si queremos compensación o no queremos compensación, y hasta dónde queremos que sea la profundidad del machuelo, prácticamente quiero que sea de todo el bloque, entonces le podemos poner toda la profundidad, aceptar. Y ahora sí ponemos la posición. Para la opción de posición tenemos la posibilidad de ponerle aquí posición y especificar nuevamente o tenemos esta opción de repetir posición. Como va a ser la misma posición que tenemos aquí en el tema de punteado, únicamente hay que ver qué número de posiciones tenemos aquí, que es 1 y entonces aquí le podemos poner repetir posición. ¿Qué posición quieres repetir? La posición número 1, enter, aceptar. Con eso ya voy a tener macholeados las perforaciones de las esquinas. Entonces, si queremos repetir la otra posición o macholear estos dos perforaciones que tenemos al centro, únicamente repetir posición, 2, enter, aceptar. Entonces, con esto yo ya debo de tener mi pieza terminada. Me regreso aquí a la simulación. Pasada de desbaste, caja, polígono, ranura. Ya tengo las perforaciones, incluso macholeadas. Entonces, básicamente, esa es la pieza que nos estaban pidiendo aquí en el dibujo. Aquí únicamente como para mostrarles el último ciclo de fresado que no habíamos puesto o que no hemos puesto hasta ahora. Voy a habilitar rápidamente la opción de grabado. Igual aquí en el fin del programa, antes del fin del programa, grabado. Seleccionamos una herramienta para grabar. Center Drill, no debemos de tener ningún problema. Aquí seleccionamos, bueno, la parte de velocidades las dejo tal cual. Aquí seleccionamos cómo quieres, si quieres que sea un acabado grabado espejo o si no quieres. En nuestro caso no es necesario. Cómo quieres que sea la disposición del texto, ya sea con un arco o en recta. Y aquí qué tipo de texto quieres. Entonces, por ejemplo, aquí podemos borrar esto y poner algún letrero. En mi caso, bueno, podemos poner, borramos todo esto y ponemos Siemens. Y especificamos la posición en la que quieres que se vea el letrero, tanto las posiciones de todo el letrero
cuánto material vamos a retirar. En este caso, pues súper poquito porque nada más es un grabado, 0.01 pulgadas con que quitemos es suficiente. El ancho de las letras, la separación, todo eso lo podemos aquí especificar. Y si queremos ver en qué parte de la pieza vamos a hacer este grabado, aquí únicamente seleccionamos vista gráfica. Seleccionando aquí vista gráfica podemos ver en qué parte. Aquí, como pueden ver, es una esquina inferior y es la esquina inferior derecha de la pieza. Entonces puedo dejarla ahí sin ningún problema o la puedo mover hacia la izquierda únicamente moviendo el valor de X. Entonces aquí, por ejemplo, pongo X negativo y ya se pasó a la esquina inferior izquierda. Entonces aquí aceptar y si pudieron ver, aquí tenemos también la opción de variable. Puedo regresar, hacer otro grabado, cambiarle aquí ya nada más la disposición para que quede del otro lado, ahora que quede de forma positiva, y le cambiamos aquí a variable, que nos muestre la fecha, recortamos el año un poquito para evitar ahí el tema de colisiones, aceptar, y podemos ver la simulación, ya como queda finalmente. Le bajamos un poquito para ver si hace, para ver cómo hace todos los ciclos. Ahí va el chaflán, la ranura, punteado, la perforación, los machuelos y finalmente la parte del grabado. Aquí le voy a quitar la trayectoria para que podamos ver el grabado. Básicamente, si pueden ver, nuestra pieza está totalmente terminada y simulada. Ya vimos que, bueno, en un principio teníamos una herramienta muy grande que no nos funcionaba, ya vimos que íbamos a tener ahí o una colisión o un acabado que no queríamos, se cambió y ya tenemos la pieza revisada. Con esto podemos regresarnos aquí a editar y si cerramos aquí el programa pieza, ya va a estar guardado aquí hasta la última modificación. Aquí fue el ejemplo número 5, entonces si lo quiero abrir únicamente lo abro y lo puedo poner ahora ya no en modo simulación, sino ya aquí en modo de ejecución, ¿no? Y aquí ya lo vamos a ver cómo corre realmente en una máquina o cómo se va a ver. Aquí va a estar la máquina en automático y le puedo dar ciclo start, puedo ver las dimensiones, la distancia que vamos a tener hasta cada uno de los puntos y puedo ir viendo aquí también la herramienta con la que vamos realizando cada uno de los cortes. Herramientas, velocidades, aquí se le puede cambiar. Obedece ahí el fit rate de los ejes. Y pues bueno, básicamente por mi parte sería todo. La intención era mostrarles la herramienta. Si tienen alguna duda sobre la herramienta, pues con todo gusto estamos ahí a la orden. No sé si tengamos ahí alguna pregunta o ya me ayudaron ahí. Creo que ya la mayoría de las preguntas han sido resueltas por tus colegas, nuestros colegas. Mm, Sí, perfecto. Entonces, pues si no hay más preguntas, ahí quedamos a la orden. Les vamos a mostrar, les vamos a enviar la presentación con todo gusto y les vamos a mostrar el dibujo para que puedan ir revisando con más detalle el tema de las medidas, ¿no? Sé que nos fuimos ahí un poquito rápido y aún así me comí 9 minutos. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su atención y ya Ernesto la opción de encuestas si nos apoyan allá a contestarnos. Para nosotros es muy importante ver cómo podemos mejorar. así es. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a los demás del equipo, Alfonso, Luis, Miriam, Roberto.
por apoyarnos con el webinar y también muchas gracias a todos ustedes por su participación y por el tiempo que se tomaron en atender este webinar. Como mencionó Alicia, ya está abierta la encuesta de salida. Si nos pueden apoyar con su retroalimentación, sería de gran ayuda. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alicia. Nos veremos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias. No se pierdan, la siguiente semana hay otro de Sinomeric. Por favor, estén pendientes. Buen día. Gracias. Buen día.